Hablamos de moda y sostenibilidad. Y para hablar de este tema, de este contenido en especial, centrándonos en un nuevo libro, Vestir un mundo sostenible, nos acompaña su autora, María Lourdes Delgado Luque. En realidad, coautora, María Lourdes. Coautora. Efectivamente, después aludiremos también a Miguel Ángel Gardetti, que es el coautor de esta obra, sobre todo por la especial relevancia que tiene, porque es el director del Centro Textil Sustentable de Argentina, que está muy vinculado además al Pacto Global, en este caso en Argentina, pero un pacto global mundial. Y es una propuesta que nos presenta Nieves Almenar Ibarra. Ella es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenos días a las dos y gracias por acompañarnos en este tiempo de radio de la UNED. Comenzamos, si le parece, Nieves Almenar, porque nos haga una breve introducción, porque tenemos que recordar que Nieves, pues una de sus líneas de investigación es precisamente el tema de la moda y en los últimos tiempos, pues el tema de la moda sostenible. No solamente, es una de las pioneras en la formación permanente en este asunto, sino que además, pues ha coordinado publicaciones y también cursos, Nieves Almenar. Muchas gracias. Yo he pensado en que podía venir y acompañarnos en este programa María Lourdes por distintos motivos. Por una parte, porque está vinculado a todo lo que se refiere al mundo de la moda dentro de los objetivos del milenio para el 2030. Por otra parte, está muy vinculado a todo lo que es, como tú bien has dicho, la educación permanente y es estar continuamente reciclándonos desde el punto de vista de esa creatividad que tenemos las personas y que debemos seguir desarrollando. Y por otra parte, porque resulta que María Lourdes ha hecho una honda labor de divulgación y de formación permanente entre los estudiantes e incluso entre los estudiantes más pequeños, es decir, en los colegios. Y ahí me parece que tenemos un campo en el que ella tendrá muchas cosas que aportarnos desde el punto de vista educativo. La preparación del profesorado para que a su vez ellos en cascada puedan llevar y dinamizar en los colegios todo lo que se refiere a el consumo responsable y dentro del consumo responsable aquellos aspectos que están vinculados a la moda y a esa necesidad que a veces se confunde del tener por el ser, ¿no? Y ella me parece que está haciendo ahí también una gran labor. Lourdes Delgado Luque es doctora en comunicación, pero además ha realizado 2 másteres que tienen mucho que ver con esta cuestión. Un máster en protocolo y comunicación institucional y un máster en igualdad de género. Además, algo también muy interesante, ella es licenciada en geografía e historia, dedicó unos años a la actividad docente y prácticamente dedica su actividad profesional a la investigación y comunicación en el ámbito de la moda y el estilo de vida, con especial atención a la sostenibilidad. Y además, pues es responsable de la marca personal de la edición de contenidos digitales. To Look Habla comenzó siendo un blog, ha ido creciendo y hoy es una fuente de recursos digitales para las personas interesadas en estas cuestiones. Conferenciante y divulgadora de las ideas que mueven este mundo de la sostenibilidad. Ella es profesora visitante y además representante en España del Centro Textil Sustentable y ese centro de estudios también para el lujo sustentable. Algo que parece un poco contradictorio y por eso, ¿qué es o cómo tenemos que entender la moda sostenible? Bueno, muchísimas gracias a las dos. La realidad de la sostenibilidad ahora mismo se ha revelado, ¿no?, como algo esencial, ¿no? Nada se considera, diríamos, como legítimo si no reúne esas condiciones. Pero ¿qué es ser sostenible en general, no? Pues ser sostenible es usar los bienes actuales sin comprometer los del futuro, ¿no? Esto es aplicable a cualquier área de nuestro entorno y fundamentalmente de nuestra realidad vital. En el campo de la línea de investigación en el que
más me he centrado y que ha dado origen, pues, entre otras cosas, al texto que tenemos aquí delante, justamente es centrar la sostenibilidad en la persona, porque hay yo creo que como un error, no me gusta emplear la palabra negativa, pero podemos llegar a abusar del concepto sostenible, ¿no? Es como en otro momento el término light, ¿no? Bajo. Iba a utilizar la palabra moda, está de moda, y muchos pues tenemos unas ideas muy erróneas que además nos hacen situarnos en una situación de confort que no nos preocupamos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso me interesa mucho esa idea suya de tratar la persona y sobre todo pensando en esa publicación que tenemos aquí encima de la mesa, precisamente vestir un mundo sostenible, pero hay un subtítulo muy importante, Lourdes Delgado Luque, la moda de ser humanos en una industria polémica. En una industria polémica por los efectos, ¿no? Vivimos en una sociedad, la nuestra del siglo XXI, apasionante, pero sí muy marcada por este sector que lo inunda todo. Por una parte, como sistema, que lo es y abarca otros muchos sectores de la realidad, tanto del sector primario al terciario, pasando por la comunicación, ¿no? Pero lo que ocurre es que estamos llegando a banalizar la esencia, ¿no? Por una parte, todo ese estilo de vida, y nuestro estilo de vida está continuamente, ¿no?, transformándose desde la moda. A mí hay una frase que es muy conocida, pero que me encanta, que es eso de que las ideas siempre han cambiado el mundo, pero es que lo siguen cambiando. Y hoy, en nuestra realidad, esas ideas, lo mismo que, ¿no?, a lo largo de la historia, si echamos un poco marcha atrás, ¿no?, que supuso, ¿no?, el monacato, ¿no?, en la primera parte de la Edad Media, o las universidades posteriormente, o el mecenazgo en el Renacimiento, o la Ilustración. Es decir, cada época de la historia ha tenido una locomotora que ha tirado de las ideas y las ha transmitido, ¿no? Qué duda cabe el impacto en el Renacimiento de la imprenta, ¿no? Bueno, pues la imprenta de hoy es la moda, como canal y como locomotora. Es decir, es como vehículo, ¿no? Canal y vehículo. La moda soporta las ideas, pero al mismo tiempo es el canal a través del cual se están transmitiendo, y esas ideas son las que están transformando nuestro mundo como personas, como realidad humana, ¿no? Por eso ese subtítulo, la moda jugando, ¿no?, con el doble, ¿no?, sentido de moda y moda. Moda como hábito, moda como costumbre, pero moda también como sector, como industria. Y realmente esta moda es súper importante que seamos, ¿no?, como consumidores conscientes de que está dominándonos. Aspecto que no debe ser así, ¿no? Porque nosotros tenemos que luchar por tener un consumo crítico, ¿no?, en todos los aspectos. Entonces, este ser humano, estamos también ahora, ¿no?, en la era del poshumanismo, transhumanismo, ¿no?, ciberhumanismo. Bueno, pues, aunque vuelvo a insistir, ¿no?, o sea, vivimos también en una sociedad en la que estamos, como se suele decir, ¿no?, infoxificados, ¿no? Ya tenemos una saturación de información. Eso también está incidiendo en el aspecto de la moda, no solamente a nivel de producción, ¿no?, de cantidad de consumo, y todo esto que tiene que ver con la sostenibilidad. La clave está en que si hasta ahora la industria, cualquier sector de la industria en general, y en particular de la moda, en lo que se ha empeñado es en crecer, la clave de la sostenibilidad es decrecer. Hay una publicación muy importante de información económica de moda que en un número especial este año le hacían una entrevista a un especialista, a un consultor holandés, Van den Borg, que le preguntaban. Es que esta respuesta y este hecho me parece muy significativo con lo que acabo de decir ahora mismo, para
posicionarnos, ¿no? Y para poder reflexionar. A este señor, desde el punto de vista de las inversiones, le preguntaban, bueno, ¿en qué sector invertiría? ¿O invertiría usted en moda en estos momentos? Y respondió, no, invertiría en cualquier sector menos en moda. Justamente la moda, si pensamos en la economía española, supone un 3% de crecimiento. Genera muchísimo empleo, ¿no? Y de hecho somos, en el retail tenemos los buques insignias, ¿no? Tenemos el fenómeno Zara, ¿no? La mayor fortuna del mundo. ¿Y cómo se casa esto, no? Y por otra parte, no quiero dejar de decir una cosa, a otro especialista le preguntaban, ¿el futuro de la moda dónde está? Solo está en crecer. La moda tiene que crecer. El retail tiene que crecer. Entonces, estos son como los paradigmas que tenemos que tener de fondo a la hora de reflexionar sobre este tema, porque si no podemos banalizarlo. Efectivamente, lo que pasa es que es una cuestión muy compleja, sobre todo pensando en el ciudadano y en todos los medios de comunicación. Usted, por ejemplo, pues estaba recordando que su tesis doctoral precisamente la trabajó sobre los blogs de moda. Cada vez hay más y además pues todo el fenómeno de las influencers, de toda esta gente que te está metiendo pues una serie de conceptos, de ideas, a veces de una manera muy subliminal, pero todo eso influye en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de consumir. Entonces no vayamos tampoco a los grandes parámetros, sino me gustaría descender un poco al ciudadano de a pie, sobre todo pensando también, pues viendo entradas de esa marca personal suya, To Look habla, pues hay posts. Por ejemplo, uno de ellos es muy llamativo el título, comprar no está de moda. No es que no esté de moda, es que es, yo creo que una de nuestras prioridades en la vida cotidiana. No solamente hábito, ¿no? El vestido, sino los alimentos, sino los medios de transporte, todo lo tenemos que comprar y pagar. ¿Qué principios tendrían que regir esa sostenibilidad? Estamos hablando de la moda, pero para entender un poco todo este fenómeno y ser responsables precisamente de la parte que nos toca de la sostenibilidad y contribuir al desarrollo de esos objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas, pero además unos objetivos que por primera vez implican no solamente a los estados y a las instituciones, sino al ciudadano, que quizás es ahí donde se puede hacer algo, porque los estados es complejo, ya vemos ahí pues esos desacuerdos más que acuerdos cuando se reúnen los jefes de gobierno para intentar solucionar cuestiones tan básicas para la vida humana como la entendemos en este planeta, como el tema del cambio climático o del calentamiento global. Para el ciudadano de a pie, ¿cuáles serían esos clave, principios? ¿verdad? Efectivamente. Porque el cambio empieza en ti. Como siempre debe ser así, ¿no? El cambio empieza en nosotros. En este sentido, creo que viene de la mano lo que Nieves planteaba al comienzo, ¿no? Que es la educación. La educación, esa educación tanto en la familia como en el aula, que van, ¿no?, de la mano, imprescindible y complementaria. Justamente en este libro, uno de los capítulos aborda este tema, ¿no? O sea, educar, aprovechar, ¿no?, la educación en el hogar, en la familia, la comunicación de la familia para educar a través de la moda y en la moda. Porque muchas veces me encanta considerar a familias y a madres y a padres, les pregunto, a ver, ¿cuáles son el motivo de los conflictos familiares? Vamos a ver, así temas en proporción. Y casi siempre es el arreglo personal. Y sobre todo en las edades, digamos, adolescentes, ¿no? Lo típico de que la madre ve a su hija que sale por la puerta o a su hijo y le dice, pero así no puedes salir, ¿no? Y no solamente ese arreglo personal, ¿no?, ese uso de determinadas prendas. Veo súper interesante transformar, o sea, que las familias, que los padres vean el plano educativo que tiene la moda. Cómo nos presentamos, ya sea para ir a clase, ya sea para ir con los amigos,
el saber vestir en cada momento para la ocasión, con independencia de los criterios estéticos, porque el criterio estético al fin y al cabo es subjetivo, pero eso hay que también tener, los gustos varían, ¿no? Pero el sector educativo, la moda en el aula, que se puede ver como... ¿no? Si esto a lo mejor me escucha un profesor, yo como lo soy, pues lo entiendo perfectamente, el gran poder, ¿no?, que tenemos de educar en ese sentido. Y por otra parte, imbricarlo en lo, como incluso he comentado antes, en lo que es la materia, ¿no? El arreglo personal, el sentido estético es un transversal y se puede tocar perfectamente desde cualquier aspecto, porque está presente en la literatura, en la matemática, en las ciencias sociales, como antes comentaba, en todo el ámbito de la naturaleza, ¿no? La física tiene ahí un papel clave. Ahora mismo, en el sector de la moda, la innovación, donde está puesta, es en la innovación, en las transformaciones de las fibras, en el estudio, en todos los cambios que se tienen que dar a ese nivel, ¿no? Entonces, el aspecto, decía, ¿no?, a nivel consumidor, pues lo tenemos sobre la mesa. Por una parte, educar para un consumo responsable, y solamente se puede educar para un consumo responsable desde la información, tanto en el hogar como en el aula. Efectivamente, estaba pensando también en otras cuestiones que trata precisamente en tu look. Habla, por ejemplo, el tema, es uno de los posts más recientes, el tema de reescribir la moda. Reescribir la moda desde el diseño, desde también el tema de la producción después de ese diseño y sobre todo por utilizar, pues... volver a utilizar, porque siempre se han utilizado las fibras naturales, y relegar un poco pues todas esas otras fibras que son muy difíciles de reciclar, y parece que seguimos en esa vorágine, en crecer hacia adelante sin pensar en todo lo que estamos dejando, en toda esa huella ecológica que estamos dejando para las generaciones futuras y para nosotros mismos, porque el aire es el que hay y lo estamos respirando y compartiendo todos. Lourdes Delgado Luque nos comentaba el tema de los adolescentes y de esas polémicas que hay en los hogares a la hora de vestirse. Efectivamente, pues eso que nos ponemos encima, pues es la primera imagen que estamos dando a los demás. Pero además entra ahí todo lo que es el mundo virtual, el mundo de Internet, el mundo de las páginas personales, de las redes sociales. ¿Cómo se puede trabajar toda esta cuestión de la sostenibilidad, de vestir un mundo sostenible en el amplio sentido de la palabra? No solamente cuando vemos la moda como algo vinculado a la industria del vestir, sino en general, a ese estilo de vida. Usted que imparte cursos pues, en asociaciones y en universidades, y ha venido pues, muy recientemente de Argentina, de esa colaboración con el Centro Textil Sustentable. ¿Qué es lo que están haciendo para atajar todas estas necesidades de información que tienen sobre todo los jóvenes en el tema de la sostenibilidad? Pues como bien acaba de decir, lo primero es para que esa información llegue rápida y abundante, pues desde el Centro Textil Sustentable lo que tenemos como prioridad es la formación del profesorado, del docente, con esta perspectiva y con esta proyección, ¿no? De cuanto mejor y más informados estén los docentes, pues evidentemente antes llegará al alumno, antes llegará al consumidor, y antes ese estilo de vida que hemos incorporado basado en el consumo rápido y abundante, pues pase a ser un consumo que solo será sostenible si decrece en cantidades. Para eso nosotros necesitamos tiempo, el consumidor, el usuario, y sobre todo, y en alusión a lo que decía sobre los medios de comunicación en la actualidad y en concreto la digitalización de estos, desde estos medios de comunicación transmitamos estas ideas, sin, como decía antes, banalizarlas.
Hay 3 características que yo creo que hay que tener habitualmente en cuenta. Vivimos en una sociedad muy volátil, donde la volatilidad, la rapidez, la incertidumbre y el cambio, diríamos que son como las 3 características, y esto afecta absolutamente a todo. Hace poco escuchaba yo cuento la anécdota porque me parece una imagen que refleja, creo que esta realidad, ¿no? Un directivo, un CEO de una compañía importante, que se preguntaba sobre la fidelidad, cómo mantener y captar la fidelidad del cliente, del consumidor. Porque al fin y al cabo las marcas lo que buscan es la fidelidad de su cliente, ¿no? Y decía, ¿no?, cómo mantener o cómo obtener la fidelidad del cliente cuando la fidelidad de un millennial hoy dura un segundo. El segundo, que es lo que dura el clic de pasar de un producto a otro. Estas perspectivas, yo creo que, y estas imágenes reflejan bien desde dónde tenemos que mirar. Es decir, vivimos, esta es nuestra realidad, y en esta realidad este es el contexto en el que hay que hacer realidad y posible la sostenibilidad. Yo vuelvo a insistir, ahora mismo lo que más me preocupa es perder, digamos, los parámetros en los que nos debemos mover para conseguir estos objetivos. ¿Por qué? Pues por la abundancia de información, por la diversidad de información y la diversificación. Ahí sí que juegan un papel súper importante las marcas. Las marcas, es verdad que lo hacen con un fin comercial, para captar a su cliente nicho, ¿no? Pero dentro de ese fin es bueno, porque va a tener efectos, como el objeto es bueno, pues tendrá efectos buenos, ¿no? Y como todas las marcas se están subiendo al carro de ser sostenibles, también el mensaje publicitario pasa por ahí. Hay una conocida, ¿no?, marca de ropa ahora mismo, cuyo mensaje publicitario es, aparte de ese comprar no está de moda, voy a adquirir una falda que me dure 10 años. Bueno, ahí entramos en otra polémica, en esa obsolescencia programada que afecta no solamente a la tecnología, porque antes pues comprabas un abrigo y ahí vemos exposiciones de obras maestras del vestir que todavía perviven años y años, y ahora compras una camiseta y a las 5 veces que la has tenido que lavar, pues ya tienes que reciclarla para trapos. Me refiero a que hay mucha polémica y mucho camino. Y ahí vemos muy bien cómo se solapan las diferentes industrias. Es decir, estamos hablando de un consumo, una comunicación, una tecnología, unas materias primas, y ante una comercialización que también el entorno online ha facilitado y ha provocado un nuevo sistema de comercialización, el e-commerce, y pensamos que el e-commerce es más ecológico porque no tiene soporte físico, pero los productos que compramos hay que transportarlos y tienen una huella de carbono y contaminan. Todo deja rastro. Por lo tanto, como es un tema tan complejo, la clave sobre la que suelo poner el acento es en la reflexión. O sea, hay que ser capaz. Yo sé que la palabra reflexionar, pensar, pues como que pesa, ¿no? Dice, qué esfuerzo. Y pienso que aquí también forma parte de lo sostenible ese reescribir al que hacía referencia. Cambiemos la palabra reflexión y pensar por una pausa creativa, ¿no? Parece que es más volátil, más ligera y anima, más positiva, ¿no? Pues hagamos pausas creativas para pensar, ¿no?, sobre y para edificar y reescribir estos conceptos y organizar las ideas, y que esas ideas sean las que nos muevan, ¿no?, y las que modifiquen nuestro estilo de vida y que nos hagan disfrutar, ¿no? Hay una investigadora y promotora muy pionera en todo el pensamiento sostenible, la moda sostenible, que es Kate Fletcher. Y Kate Fletcher, cuando habla, ¿no?, sobre el futuro, me gusta mucho una reflexión que hace, que es la siguiente, ¿no? La carencia de materia prima, por todo, ¿no?, la insostenibilidad medioambiental, que va a haber una carencia, va a provocar una carencia de materia prima, provocará que nuestro consumo sea más intangible.
Por lo tanto, recaerá en lo que es que en vez de consumir productos, empecemos, como ya de hecho estamos haciendo, hemos iniciado el camino, a consumir experiencias. Y hacia ahí apunta el futuro de la sostenibilidad. Como nos decía antes, pues a que estemos informados en todos los campos y en cuestiones tan sencillas como leer las etiquetas, por ejemplo, y saber de dónde vienen los productos que adquirimos y, bueno, pues ser responsables en ese consumo. Y ya para finalizar, pues hemos mencionado, por ejemplo, pues ese pacto global, esas llamadas de atención a las empresas y a la industria. También, bueno, cómo esos objetivos de desarrollo sostenible pues son una llamada de atención a la participación de la ciudadanía, que todos nos sintamos responsables en ese logro de un mundo sostenible. Y una referencia, si le parece, Lourdes Delgado, a esa asamblea, a esa alianza de las Naciones Unidas que se va a desarrollar pues dentro de muy poco. La Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente va a celebrar creo que es su cuarta reunión en el próximo mes de marzo, y precisamente se va a impulsar esa idea de la Alianza de las Naciones Unidas sobre la moda sostenible, pensada esa alianza para implicar a gobiernos, también al sector privado, a organizaciones no gubernamentales, pues un poco para ayudar a que la industria también sea consciente de que tiene que reducir ese impacto social, económico y ambiental negativo. En este caso estamos refiriéndonos a la industria de la moda, pero implicaría, como nos dice, a todos otros muchos sectores. Efectivamente, bueno, la verdad que es esas noticias positivas, ¿no? que nos gustan oír. Personalmente tuve la oportunidad de formar parte del panel, de uno de los paneles de una de esas asambleas el pasado mes de abril del Pacto Global que se celebró en Buenos Aires, que en una asamblea de este tipo, en un evento de Naciones Unidas de este nivel, pues haya un panel con profesionales y responsables exclusivamente de moda, es muy, muy indicativo, ¿no? De lo en serio que se está tomando el tema por la mera conciencia de la repercusión que tiene, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Entonces, efectivamente, si los organismos internacionales comienzan a liderar este cambio, a proponer estas ideas, evidentemente el mundo de los negocios, el mundo de la industria, el mundo de la empresa va a ser mucho más consciente de que o se sube en este carril o en este vagón o pierde, ¿no? Se queda fuera del sistema, ¿no? Que las instituciones internacionales abanderen este tipo de ideas y este refuerzo, ¿no? Este respaldo, ¿no? Evidentemente hace que como un efecto dominó, ¿no? Posteriormente los gobiernos sean sensibles, a nivel educativo la universidad también lo sea, se investiguen, ¿no? A mí una de las cosas que más sinceramente ya me he acostumbrado, ¿no? Pero cuando me preguntan investigación en moda, investigación, y en eso se puede investigar, primero, ¿no? Es la sorpresa, ¿no? De que alguien se dedique a investigar en moda, ya es sorpresivo porque entonces, si la universidad, si la investigación no está ahí, evidentemente no habrá progreso, no habrá innovación, ¿no? La investigación es el motor, que motor, mueve ¿no? nuestra sociedad en todos los aspectos y la única forma posible de cambiar los paradigmas en los que nos estamos moviendo en ese crecimiento insostenible y en esa necesidad de ralentizar un poco y sobre todo de crecer en otros aspectos que van a redundar en esa sostenibilidad de la vida, tal como la entendemos en este planeta. Muchísimas gracias, María Lourdes Delgado Luque, por habernos acercado estas ideas, iba a decir sobre la moda sostenible, pero yo creo que
es más acertado el título de su libro. Es el libro en colaboración con Miguel Ángel Gardetti, que antes mencionábamos, que bueno, es el director del Centro Textil Sustentable en Argentina y de ese Instituto de Estudios para la Sostenibilidad Corporativa. El título: Vestir un mundo sostenible, la moda de ser humanos en una industria polémica. Muchísimas gracias también, Nieves Almenar Ibarra, profesora de la Facultad de Educación, por habernos propuesto este tema, y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin distancias, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.